puede explicar a la sociedad lo que hizo. Lo cierto y lo concreto es que el gobierno le debe una explicación a la sociedad en el tarifazo, le debe una explicación a los argentinos que no pueden pagar lo que el gobierno decidió que paguen. ¿Cómo se viven estas distintas interpretaciones sobre el reglamento? Nosotros aspiramos a que en esta misma tarde, en este mismo día, las distintas comisiones se convoquen con los diputados de la gran mayoría de las fuerzas políticas, citen al ministro. No descartamos exigir el uso de la fuerza pública para que el ministro concurra al Congreso, porque entendemos que el ministro tiene que venir y explicar lo que hizo, básicamente para perjudicar a miles de pymes en la Argentina y a millones de familias. Si se constituyen las comisiones para que quede... Bueno, ayer la empresa DAS, es una empresa de origen brasileño radicada en Argentina, anunció el despido de 100 trabajadores. ¿Qué hace la empresa DAS? La empresa DAS trabaja a FACOM, esto es, recibe las capelladas, las suelas, los cordones de las marcas Nike, Asics, Under Armour, y las distribuye, las vende en la Argentina. El año pasado, en el contexto todavía de salida de pandemia, estuvo en la fábrica que tiene allí en la provincia de Posadas el presidente Alberto Fernández. Estuvo también en ese momento Daniel Scioli, porque es embajador en Brasil, como la empresa es de origen brasileño, estuvo allí, y ahí se habló del maravilloso proyecto productivo de cambio que significaba llevar adelante todo esto. ¿Qué dice la empresa? Bueno, frente a los cambios imprevisibles del gobierno, frente a la falta de dólares, tenemos que readecuar todos nuestros procedimientos. ¿Cómo readecuar los procedimientos? Bueno, con menos horas de trabajo, con menos horas de fábrica. Pero este es el principio del problema. Porque ahora, en este esquema, en donde no ha habido asambleas para las asambleas que prevé la ley para discutir en los ámbitos que corresponde la cuestión de los cambios tarifarios, donde nadie entiende demasiado bien y el gobierno utiliza la política fascista del escrache, publicando listas como las publicaron ayer en C5 Néstor y en los medios asociados. Tengamos presente lo que decía Massa. Massa decía, estamos dispuestos a enviar la fuerza pública, es decir, estaba dispuesto a enviar a la Policía Federal, a la Gendarmería, y traerlo a Aranguren al Congreso, ¿no? Para decir, explique, señor, lo que está haciendo, usted está destruyendo la vida de los argentinos. Y no estaba solo Massa en esto. Esto es un pequeño regalito de recordatorio que le vamos a brindar a los queridos amigos que creen que Javier Milei es una respuesta para algo en la República Argentina. Javier Milei, que entre otras cuestiones tiene que explicar su relación con Cristina Elizabeth Fernández. Esto pasaba en ese programa bizarro que conduce Santiago Cunio, que parece ser que ha calmado su furia en relación a la persona del presidente. Yo no soy un seguidor, pero escucho el run run, ¿no? Parece que algo pasó, algo de peso ha ocurrido, que el tipo se ha vuelto de león carnívoro en gatito herbívoro. Algo le pasó. Esto ocurría en el programa de Cunio en el momento en que se llevaba adelante en el anterior gobierno la política de reordenamiento tarifario. En este momento, la inflación del promedio móvil de 3 meses, digamos, estaba en el orden del 18%, y ahora ese promedio, después de la estupidez que hizo Marcos Peña, está en 28%. ¿Me explica la definición que no la entendí? La estupidez que hizo Marcos Peña. Sí. Es decir, concretamente, claro, tuvo esa aceleración en los últimos 3 meses. Es más, no solo eso, sino la forma en la cual se generó, que es una cuestión técnica, que es cayendo la demanda de dinero, y eso hace que el dinero pierda valor, y lo primero que salta es el precio del dólar. La consecuencia, acá, digamos, Moreno lo sabe muy bien, lo primero que hace el salto en el dólar es pegar en el precio de los alimentos. Con lo cual, digamos, esta estupidez que hizo Marcos Peña, ¿sí?, lo que está haciendo es golpear sobre los sectores más vulnerables de la economía. ¿Por qué? Porque le está aumentando el precio del morfi. Así, liso y llanamente. Cagando a la gente. Exactamente. Y además, el gobierno cree, ¿sí?, que la forma de combatir la inflación es pisando salarios y pisándole la ganancia a las empresas. Entonces, el título, la bajada sería volviendo a cagar a la gente. Exactamente. Fíjate que después de la marcha del 21F, a los pocos días Frigerio dijo que el problema era que para bajar la inflación había que pisar los salarios.
Y a la semana que le seguía, Pancho Cabrera quiso apretar a los empresarios. Es decir, no entienden nada. O sea, en realidad, es decir, lo que vos tenés que comprender... Espere que no me la pierdo. Abajo pongan, chicos, textual, no entienden nada. Bueno, esto ocurría, esto pasó en Argentina, ¿no? Este espantajo, este tipo que cree que comprar y vender niños está bien, que cree que comprar y vender órganos es una cuestión entre privados. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo te va? Mirá, ¿sabes qué? Necesito un riñón. Bueno, dale, ¿y cuánto me lo vendés? Y qué sé yo, no sé, $10.000, $15.000. No, mirá, mejor tengo 8, te doy 8 y un paquete de facturas. Digo, estas cosas que pregona Milei, ¿no? Estos tipos hicieron todo para enloquecer a los argentinos. Hoy uno de las controversias que hay es que en la quita de subsidios también se le quitaría el subsidio a los consorcios, cuenta consorcio, es decir, la cuenta que tiene que ver con el gasto de energía del propio edificio. Hay otro título que dice no, que estaría en revisión, es decir, no saben para dónde van, pero vamos a ser concretos. Va a venir un aumento de valor en la energía. Esto va a ser para la energía eléctrica y va a ser también, por supuesto, para el gas. En un momento en que si vos mirás la significación que tenía tu ingreso medido en dólares en 2016, 2017, 2018, cuando realmente empieza el problema, a partir justamente de la ley Massa-Stolbizer, que le imponía un impuesto a la cuestión financiera de origen extranjero. Eso comenzaba el 2 de mayo de 2018 a ser ley. Ese día el JP Morgan se llevó 1.800 millones de dólares de la República Argentina y empezó toda esta corrida. En el día de ayer, además, se han dado algunas explicaciones. En un contexto inflacionario, como el que estamos viviendo, lamentablemente, tristemente, porque esto nos perjudica a todos nosotros, el ordenamiento tarifario que pretenden hacer ahora, que no se sabe bajo qué parámetros, ¿no? Habría que preguntarse si no hay que enviar las fuerzas federales para llevarlo a Sergio Tomás Massa o a su esposa, que nadie entiende tampoco por qué era vocera de esto, o a la nueva secretaria de Energía, o a los tres, al Congreso para que den explicaciones, ¿no? Tal como pretendían en aquel momento. Y tal como se resume de los dichos de Massa y se resume de los dichos de Milei, están jodiéndonos la vida a todos. Pero claro, en algún momento, en esta cosa de frivolidad absoluta, total y completa, con el tema del enojo, porque además no estuvieron solos. Hay que recordar que Elisa Carrió le pedía al gobierno que tuviera piedad por la clase media. Y hay que recordar, aunque debo admitir que si hay un dirigente que ha cambiado en este tiempo es Alfredo Cornejo, que Cornejo también decía de su preocupación por lo que le estaba pasando a la gente. En vez de sumarse, de sentarse con Aranguren, decir, bueno, a ver, che, este es nuestro gobierno. ¿Cómo es este planteo? ¿De qué tenemos que hablar acá? ¿Qué tenemos que decirle a la gente? A la gente había que decirle que el gobierno había recibido la cuenta de energía con 14.000 millones de dólares en contra por importaciones. Y que esto iba de la mano de una tarifa, de un valor de la tarifa, que había perdido todo sentido de realidad y se había vuelto ridículo, medido en dólares a nivel internacional. Y la otra cuestión que me parece que hay que decir alto y fuerte es que este gobierno debiera tomar la decisión, como hizo el gobierno polaco, de quitar los impuestos a la energía. ¿Quieren recomponer el precio de la energía? Paguemos la energía. Pero resulta que dado el componente tributario que tiene, que en algunos casos es el 41%, cuando se aumenta el precio de base, por carga impositiva aumenta mucho más el valor final. Por supuesto que esto además va a significar que el Estado va a tener ingresos extra, es decir, está armando a través del cuadro tarifario una aspiradora de pesos, ¿sí? Que por otro lado van a terminar aplastando el consumo. Esta especie de fiesta de consumo que hay, que todo el mundo dice, no, viste la gente que vino. A ver, los cafés y restaurantes de Mar del Plata los llenás con 10.000 personas. Somos prácticamente 1 millón acá. Digamos las cosas en la proporción que tienen las cosas. Hoy vamos a hablar, no sé, la verdad que no sé si va a ser hoy. Vamos a hablar, no sé si vamos a hacer la entrevista porque depende de muchos factores. Hay un caso
de un chiquito que tiene leucodistrofia. Sus padres son funcionarios públicos, debieran tener la cobertura de IOMA. IOMA es una obra social que administra, maneja el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof. No se ocupa, no responde. Le mienten a esta familia todo el tiempo. No le brindan lo que le deben brindar, que es la cobertura con los elementos que hacen a la cobertura de una situación de estas características. Estos son los que llegaron para ser mejores, para ser solidarios, son los que en el discurso de la publicidad tienen empatía con el otro. No son CEOs, no son CEOs, nunca serían CEOs. ¿Cómo van a ser CEOs si son una manga de inútiles? ¿Quién encontraría un inútil para ser CEO? Ni por casualidad. Ya continuamos.